¿Te han dicho que para ser millonario necesitas trabajar sin descanso, sufrir y sacrificarlo todo? Pues déjame decirte algo, eso es solo una creencia y hoy vamos a desmentirla. La verdadera riqueza no viene del esfuerzo desmedido, sino del entendimiento de cómo funciona la energía del dinero. Si sigues los pasos que te voy a revelar en este video, te garantizo que serás millonario. Y no porque sea magia, sino porque el dinero sigue las leyes universales. Y hoy vas a descubrir cómo aplicarlas en tu vida. Pero antes de revelarte el camino, dime si esto te suena familiar. Carlos tiene 35 años y todos los días vive la misma rutina. Se despierta con el sonido de la alarma a las 6 de la mañana, cansado, sin energía y sin motivación. Se viste a prisa, se mete al tráfico y llega a su oficina a las 9. 8 horas haciendo un trabajo que detesta. Cada día siente que su vida se le escapó, pero no ve ninguna salida. Y aunque en su interior sueña con emprender, con ser libre y tener su propio negocio, al final del día, cuando por fin llega a casa, está agotado y mentalmente drenado, sin fuerzas para hacer nada más. Al terminar este video, verás cómo Carlos puede salir de esta situación. Te voy a revelar por qué el camino hacia el éxito no es un camino de sacrificio. Vamos a ver cómo cambiar tu mentalidad. Si sigues lo que te voy a enseñar en este video, tu vida financiera va a cambiar para siempre. Así que quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir la verdad sobre la riqueza. Una verdad que el sistema nunca quiso que supieras. ¿Por qué la sabiduría es el primer paso hacia la riqueza? Porque sin ella eres como un barco sin timón, navegando hacia la deriva sin un rumbo fijo. Pero con sabiduría tienes el mapa, la brújula y el viento a tu favor. En Mateo 6:33 se nos dice claramente: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizas tu conexión con el Creador, cuando buscas entender su sabiduría y alinearte con sus principios, todo lo demás comienza a fluir en tu vida. Miremos a Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió ni riqueza, ni poder, ni larga vida. Pidió sabiduría y como resultado se le otorgó todo lo demás. Riquezas incalculables, respeto y abundancia. Cuando aprendes de sabiduría, no solo estás aprendiendo sobre cómo funciona el mundo, aprendes sobre Dios. Y al conocer a Dios, entiendes que Él es la fuente de toda sabiduría. Amor, plenitud, confianza y paz. No existe escasez en Él. No existe el miedo, la carencia o la duda. Dios es certeza absoluta, es creatividad infinita, es expansión ilimitada. Tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Esto significa que dentro de ti ya existe este poder creador. Pero para activarlo, necesitas aprender a pensar, a hablar y a actuar como Dios. En la Cábala se nos enseña que la luz divina lo llena todo. Y cuando una persona se asemeja a esa luz, se convierte en un canal de bendiciones. La luz solo puede habitar en un recipiente que lo refleje. Es decir, si en tu mente existe la escasez, temor o desesperación, no puedes atraer la abundancia, porque no estás vibrando en sintonía con Dios. Pero cuando piensas como Dios, cuando actúas desde la confianza en que todo ya está a tu favor, cuando en vez de quejarte y decides crear, cuando en vez de temer decides expandirte, entonces atraes luz, y esa luz lo atrae todo: oportunidades, paz, amor, crecimiento. Por eso la importancia de la sabiduría, porque sin ella sigues actuando como un ser humano ilimitado. Pero con sabiduría te elevas, te alineas con la mente divina, te conviertes en un reflejo de Dios, y cuando imitas a Dios, su energía empieza a manifestarse en tu vida en forma de bendiciones ilimitadas. Cuando vives sin sabiduría, tomas decisiones a ciegas, guiado por las circunstancias o por el miedo. Pero con sabiduría puedes ver el panorama completo. Sabes cuáles son las oportunidades que son para ti y cuáles las que no. Sabes cuándo moverte y cuándo es el momento de esperar. Piensa en esto: el miedo solo existe en la ignorancia, pero cuando sabes cómo funciona algo, dejas de temerle.
Un inversionista que conoce las reglas del juego no le teme a una crisis económica. Un líder que entiende la energía de la abundancia nunca se va a sentir en escasez. La sabiduría te convierte en una persona inquebrantable. Y ahora que entendemos esto, vamos al siguiente paso: cambiar nuestras creencias. Si dentro de ti existe esta programación de que ser flojo es una opción, la riqueza jamás se quedará contigo. Todo lo que ves en tu vida es un reflejo de lo que crees en tu interior. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esto significa que tu realidad externa es un espejo de tu mundo interno. No puedes atraer riqueza si en tu mente existen pensamientos de escasez, limitación o miedo al dinero. El cómo piensas determina cómo actúas, y el cómo actúas define los resultados que tienes en tu vida. Pero todo comienza desde la mente. En la Cábala se nos enseña que la creación se basa entre la dualidad de la luz y la vasija. La luz representa la energía divina, la abundancia ilimitada, mientras que la vasija representa nuestra capacidad de recibir esa abundancia. Entre más expandes tu vasija, más bendiciones puedes recibir. Pero para hacerlo necesitas transformación, crecimiento y acción. Si sigues pensando en volverte rico siendo flojo, déjame decirte que esa creencia solo te está alejando de la abundancia. Porque la flojera no significa solo no moverte físicamente, también es la pereza mental, el conformismo, el miedo a cambiar. Y todo eso hace que tu vasija se mantenga pequeña, incapaz de recibir más. Ahora quiero que hagas algo. Date cuenta de cuánto tiempo pasas consumiendo contenido en redes sociales, viendo películas, series, videojuegos o cualquier otro tipo de entretenimiento. No está mal que quieras distraerte un poco, pero hazte esta pregunta: si pasaras más tiempo creando en lugar de consumiendo, ¿cuánto más estarías generando? ¿Cuántas oportunidades habrías descubierto? ¿Cuánto más dinero podrías estar atrayendo? El simple hecho de cambiar esta creencia, de pasar de ser de consumidor a creador, te vuelve una persona más abundante. Te pone en un estado de expansión, de contribución. Y cuando aportas valor al mundo, la recompensa llega de muchas formas, incluyendo la riqueza. Si crees que hay muchas formas de ganar dinero, empezarás a verlas. Empezarás a ver oportunidades de inversión, de negocios o de ingresos pasivos. Pero si crees que solo puedes ganar dinero a través de tu empleo, te cerrarás a todo lo demás. La clave está en creer que es posible. Piensa en esto: ¿cómo ves el dinero? Si en el fondo crees que el dinero es algo malo, que los ricos son egoístas, o si quiero más, alguien va a tener menos, entonces estás bloqueando el flujo de la abundancia en tu vida. Es como poner piedras en un río. Impides que el agua fluya libremente. El dinero es solo una energía, no es bueno ni malo. Lo que lo define es la intención con la que lo usas. Si lo ves como una herramienta para crear, para dar, para crecer, entonces llegará a ti sin esfuerzo. Así que la pregunta es: ¿qué creencia está definiendo tu realidad financiera en este momento? Porque hasta que no cambies lo que hay en tu mente, tu mundo exterior seguirá siendo el mismo. Desde pequeños el sistema nos ha enseñado a enfocarnos en lo que no somos buenos, en lugar de potenciar lo que sí nos apasiona. Piensa en esto: si en la escuela eres malo en matemáticas, pero excelente en historia, ¿qué hacían contigo? Te obligaban a esforzarte más en matemáticas, a invertir más tiempo en algo que odiabas, en lugar de expandirte en algo que sí te gustaba. Desde niños nos han enseñado a ignorar nuestros talentos naturales. Albert Einstein lo dijo mejor que nadie: todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Cuando cumplimos 18, aún somos jóvenes, sin saber casi nada de la vida, pero nos obligan a tomar una decisión que definirá nuestro futuro. ¿En qué carrera vas a trabajar por el resto de tu vida? ¿Cómo alguien que apenas está descubriendo el mundo puede responder esta pregunta? Por eso muchos de nosotros terminamos atrapados en trabajos aburridos, sin pasión, simplemente sobreviviendo por un sueldo que los mantiene tristes y deprimidos. Y es aquí donde todo cambia.
La clave para la abundancia no es trabajar más, es encontrar qué te apasiona. Cuando haces lo que amas, la energía, la creatividad y la constancia fluyen sin esfuerzo. El dinero es consecuencia de la pasión bien dirigida. Cuando somos jóvenes queremos comernos el mundo, queremos ser millonarios, exitosos, emprendedores, pero la base de todo es encontrar qué es lo que verdaderamente nos mueve. Y la única forma de descubrirlo es probando. ¿Cómo encuentras tu pasión? Arriesgándote a hacer cosas nuevas, probando, equivocándote. No se trata de tenerlo todo claro desde el principio, se trata de explorar. Prueba trading, programación, YouTube, cripto, bienes raíces. Si eso que haces no te gusta, estarás a un paso más de encontrar lo que sí te gusta. Porque cuando encuentras algo que no te gusta, es más fácil saber qué es lo que sí te gusta. Una persona no pregunta si ya encontró su pasión, porque cuando lo encuentras, lo sabes. No hay dudas, no hay confusión, solo claridad y emoción por hacerlo todos los días. Encontrar tu pasión solo es una parte del camino, pero lo que le da verdaderamente el propósito a lo que haces es la intención detrás de tus acciones, la razón por la que haces lo que haces. Y aquí hay algo que pocos entienden. Es más fácil encontrar tu pasión cuando enfocas tu trabajo al servicio de los demás. Todo es energía y cuando nuestra intención es dar, cuando buscamos impactar positivamente a los demás, estamos actuando como el creador y eso nos conecta con la vibración más alta que existe. Y es ahí donde la verdadera abundancia empieza a fluir sin esfuerzo. Según la Cábala, la intención es la fuerza que da vida a nuestras acciones. Si hacemos algo por beneficio propio, la energía se agota rápidamente. Pero cuando nuestra intención es elevada, cuando lo hacemos por compartir, para traer luz al mundo, entonces nuestras acciones se vuelven más poderosas y más sostenibles. Piensa en esto. Si un empresario solo busca dinero para enriquecerse, tarde o temprano caerá en la insatisfacción o perderá su fortuna. Pero si su intención es crear valor a los demás, si ves su negocio como un canal para ayudar a otros, la abundancia fluirá constantemente hacia él. Pregúntate esto: ¿cómo puedo impactar a los demás con lo que hago? ¿Cómo puedo usar mis talentos y mi pasión para hacer el mundo un lugar mejor? Y aquí está la paradoja de la abundancia. Cuando solo buscas recibir, nos desconectamos de la fuente de la luz y experimentamos la escasez. Pero cuando damos desde una intención pura, nos convertimos en vasos más grandes, capaces de recibir aún más bendiciones. Si un vaso está lleno de agua y nunca se vacía, no puede recibir más. Pero si el agua fluye y se comparte, siempre habrá espacio para recibir más. Lo mismo ocurre con la abundancia en nuestras vidas. Cuanto más compartimos, más recibimos. El propósito de esta vida no es solo recibir, sino convertirnos en canales de luz para los demás. La verdadera plenitud no viene de acumular, sino de compartir. Muchos creen que para tener éxito solo tienen que trabajar más, esforzarse más, dormir menos y sacrificarse más. Pero la verdad es que trabajar más no trae más resultados. Lo que verdaderamente cambia tu vida es cuando trabajas más en ti mismo. Todos venimos al mundo con algo negativo dentro de nosotros, algo que nos limita, algo que nos aleja de la abundancia. Y nuestro verdadero trabajo en esta vida no es hacer más dinero, es encontrar esas sombras dentro de nosotros y transformarlas. Piénsalo, ¿qué es lo que te está limitando? Tal vez te molesta cuando alguien te lleva la contraria. Tal vez postergas todo porque la flojera te domina. Quizás no tienes límites con la comida. O tal vez no cumples tu palabra. Todas estas cosas son parte de nuestra personalidad, pero también son barreras que nos impiden avanzar. Cuando tenemos la voluntad para cambiar lo que nos aleja de nuestra mejor versión, cuando transformamos esos aspectos negativos en nosotros, la verdadera transformación ocurre. Y no solo en nuestro interior. Cuando nos volvemos más parecidos como el Creador, poco a poco nuestra realidad externa cambia. La energía con la que vibramos define lo que atraemos. Y cuando eliminamos lo que nos deja crecer, cuando tomamos control de nuestras emociones, cuando actuamos con conciencia
y propósito, nos convertimos en imanes de todo lo bueno. La abundancia llega, las oportunidades aparecen, las relaciones mejoran y nuestra vida se llena de propósito. Así que ahora dime, ¿vas a seguir corriendo en la rueda del esfuerzo sin sentido? ¿O vas a detenerte y vas a trabajar en la única persona que verdaderamente importa? Tú. Si este video te dejó algo de valor, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido que te ayude a transformar tu vida. Y no te pierdas el próximo video, porque seguiremos revelando más claves para atraer abundancia. Esto es solo el principio.